Historias de arraigo y desarraigo. La migración como descubrimiento y redescubrimiento desde el candombe, cultura ancestral de la resistencia, del sentir, del dar y del recibir, en ese compartir y entregarse al tambor, a la música, la danza. Encuentros multiculturales de personas, de inmigrantes y de referentes locales. El encuentro de mundos y vidas en el candombe y el entorno de la calle como escenario de acción, vivencia y resistencia intercultural. Esto es Candombe y Migración. María, nombres, 3. Apellido va. Y Aubert, acá en Uruguay, porque en realidad en mi estado civil no estaba. Pero cuando me hice la cédula acá, me dijeron que tenía que tener 2 apellidos. Y llegué a Uruguay en agosto 2011. Medio dueño, mami. ¿Y qué nos podemos contar un poco de ese primer tiempo en Uruguay? La llegada. Bueno, llegué en pleno invierno, entonces, y venía de pleno verano, que venía del otro hemisferio, entonces el primer choque fue de un poco de eso, de temperatura, un poco de humedad, y llegué a Montevideo, en el barrio Aguada, ahí por la zona del Palacio Legislativo, por ahí, en una casa comunitaria muy grande, con muchas personas, y enseguida llegué a convivir así medio en comunidad. Entonces eso fue bueno porque me sentí como contenida de alguna manera, y a la vez me sentí un poco movida por sentir que llegaba de alguna manera a otro mundo también. Me acuerdo de una imagen que me impactó, fue ver pasar los caballos en la calle, por ejemplo. Ver que la gente levantaba basuras a caballo. Y dije, pero estoy en otra época, o no sé, en otro mundo. Ahí fueron unas cositas que me hicieron sentir que estaba en otro lugar, y a la vez había mucha similitud con Europa también. No era un choque tan importante tampoco. Creo que Uruguay tiene esa cosa, como esa cosa europea también, ¿no? Que capaz que vas no sé, a Colombia, a Brasil y sentís otras cosas. Entonces me sentía bastante, ni tanta cortada en mi cultura, porque había muchas cosas que eran iguales. Aparte de esas cositas, ¿no? Como yo que sé, el saneamiento que no existe. Había como un ritmo, lo que creo que el choque mayor fue el ritmo. Me parecía que todo era muy lento. Que venía de París, que es una zona muy acelerada, y de repente, no sé, estaba la parada media hora y nadie sabía cuándo llegaba el bus, y cero estrés, era normal. No había ningún lugar donde poder fijarse los horarios. Cuando en París cada minuto pasa un metro, ¿no? Como otro ritmo, ¿no? El ritmo, muy lento. Joa, contanos tu fecha y lugar de nacimiento. Quedó. Nací el 6 de enero, Reyes, en 1981, en Vincennes, que es una ciudad que está cerca de París. Está como a 15 minutos de París. Contanos un poco en tu lugar de origen sobre músicas y danzas tradicionales. Bueno. O de tu propia raíz, digamos, Sí, familiar. bien. Okay. Ahora, yo donde me crié es como un ambiente muy multicultural. Por mí también fue otra cosa que me impactó con Uruguay, es que sentía que en Uruguay solo había uruguayos, no veía dónde estaban los africanos, los chinos, como que París es muy mezclado. Entonces, no sé, en mi ciudad hay comunidades portuguesas, uruguayas, argentinas, chinas, y hay asociaciones de cada comunidad, y cuando está, no sé, la fiesta del municipio,
esas asociaciones muestran su folclore, sus danzas, entonces siempre sentí que estuve en contacto con las danzas, por ejemplo, del mundo. Desde donde me tocó nacer, que era un lugar donde había mucha migración, inmigración, y entonces se reflejaba en las manifestaciones así variales, ¿no? En un ámbito más familiar, como mi padre es senegalés, he asistido a unos, no sé, matrimonios, por ejemplo, casamientos, que ahí había todo un despliegue primero de vestuario, porque las mujeres muy elegantes, divinas, de telas africanas, porque esta es parte de la cultura, y después la música y la danza, ¿no? Se bailaba mucho balaj, sabah, eso. ¿Alguna otra manifestación afro que puedas contarnos ahí de tu... Sí, bueno, el candombe. El candombe porque ahí donde yo me crié, también bueno, en la década donde nací en los 80, que cuando estaban las dictaduras también como acabándose, ahí en el Cono Sur, hay pila de gente que llegaron a mi pueblo. Ahí vinieron muchas familias de refugiados políticos, bueno, Uruguay, Argentina, Chile también. Y entonces está ahí como que me crié con los hijos de los refugiados, digamos. Entonces éramos compañeros de escuela, entonces está como suele pasar en cualquier parte del mundo, los fines de semana había cumpleaños, entonces iba a los cumpleaños de los amigos. Y ahí conecté con murga y candombe. Pero conecté más con candombe porque murga, no sé, a esa edad, cuando tenía, no sé, 10, 11 años, como que no me llamaba mucho la atención. Esas voces y todo eso. Capaz que ahora me interesa más. Y ahí en los cumpleaños, música de fondo, pero en una caseta, así grabación, ¿no? Candombe, por ejemplo. Y ahí los padres empezaban, ¿no? Con la nostalgia. Eso candombe, la música en mi país y no sé qué. Y bueno, y a partir de ahí, después de adolescente, empezamos a tocar, a iniciarnos al toque en realidad, pero a través de esa gente que habían llegado, ¿no? De la dictadura. Y se armó una primera asociación y empezamos a aprender, iniciarnos, ¿no? A los toques de los tambores, los 3 tambores. Y después los domingos hacíamos una pequeña procesión en los barrios. Y la gente nos miraba así, hacía así, no estaba eso porque claro, es bien cultural, no se entendía mucho lo que estamos haciendo. Tipo, hoy hay un carnaval hoy. No, los domingos vamos a tocar todos los domingos, porque es tradicional, porque ahí empezamos a contar. Porque los domingos era cuando los negros podían, no sé cuál era el día que podían. Entonces ahí empezamos a curtir un poco esa tradición del desfile del domingo o de la procesión del domingo, desde el no saber mucho tampoco, ¿no? Como bien de atrevidos así, pero había una pequeña cuerda ahí, asociación de tambor. Entonces yo ahí empecé a tocar, tenía 15 años. Y ahí en ese grupo no eran solo uruguayos, había argentinos, uruguayos que vivían ahí, y había franceses, negro francés, también, que era del Caribe, de Guadalupe. Era bien multicultural el grupo también, como en Francia, ¿no? ¿Y ese sería tu primer encuentro con el candombe? Sí, total. Sí. Eso fue, la primera asociación se llamaba Balacatum, me acuerdo. Balacatum. Y sí, y estaba muy metida, a mí me encantaba mucho. Empecé por el chico a aprender y tenía mi tambor en casa también. Estaba muy metida con eso. Empezamos después a investigar las canciones, a aprender unas canciones, también a ensayar las canciones. ¿Qué canciones escuchaban allá? ¿Te acuerdas de alguna? Escuchábamos mucho Rada, Rubén Rada, me acuerdo. Y después unas músicas de Afrocan, como El Barco Negrero, una relacionada bien a la historia de los afro-uruguayos también. Cuando te acercaste a tocar, ¿cuál fue la primera dificultad que encontraste cuando te encontraste frente a un tambor y empezar a tocar candombe allá? Sinceramente no sentí dificultad, creo que al revés, sentí como facilidad
me llamó un poco la atención porque nunca había estudiado música, más allá que siempre quise, pero no fue posible, que éramos muchas hermanas. Y hacía deporte, hacía danza, hacía deporte. Entonces no tenía formación musical, pero creo que ya tenía como bastante noción de ritmo y que también venía escuchando música. Y en realidad el tambor senegalés, el sabar, es mano y palo, y son 3 tambores también. Entonces había había similitudes con otras músicas que venía curtiendo, escuchando por identidad y que tenía que ver, me parece, ¿no? Hay gente que dice que es uno de los ancestros, no sé si es el sabar, pero realmente es mano y palo y son 3 tambores. Después la musicalidad es distinta, pero capaz que agarrar el palo, como agarrar bien el palo, y el movimiento de la muñeca, como Sí, que ya no más de jugar, técnica, dices. que no jugar con el hombro, con la fuerza, sino que entender la técnica de, bueno, de la muñeca, esas cosas. Se emocionó. Y después, ¿cómo fue tu encuentro con el candombe acá en Uruguay? Una vez que llegaste, digamos, ¿fue igual, similar, lo sentiste de la misma manera? Fue como súper emocionante e intenso en realidad, porque después de todo eso la asociación, hubo más asociaciones y más asociaciones, y en un momento nos encontramos con gente de la Escuela de Candombe Mundo Afro en Francia, y bueno, armamos un proyecto que nos trajo por acá. Fue la triangulación. La triangulación cultural. Y la primera vez que llegamos era un 3 de diciembre, entonces fecha re simbólica, porque estaba la presentación del libro de Sergio Ortuño, que es El tambor y sus voces, que es el presidente de la organización, triangulación. Y nosotros venimos a apoyar eso, a filmar y nada, a contactar con ellos. Pero primero esto, entonces llegamos y ya estamos en el Teatro Solís con Mayra Bebé ahí, filmando toda esa movida, y estaba un lugar súper prestigioso, llena de negros, que no era menor que el Solís esté lleno de afrodescendientes, viniendo a escuchar la presentación del libro de Ortuño y no sé cuál. Entonces mi impresión fue como intensamente de, wow, acá los negros, como los afrodescendientes, activos, presentes, en lugares prestigiosos, académicos, no sé cuál. Eso por un lado. Y después a nivel barrial y callejero, nos estamos quedando en pleno Palermo, en Durazno ahí, en la placita. Entonces estamos ahí en la cuna. Era Claro. impresionante porque escuchábamos y salíamos y había 60 personas ahí ya pronto para tocar. Y fue súper emocionante. Y mi primera reacción fue de respeto, y entonces me quedaba en la vereda a mirar. Y tenía gente que me decía, ay, ¿por qué no vas a bailar? ¿Por qué no vas a tocar? Y dice, oh, pero no es así. Yo como no soy de acá, nunca vine, ese no es mi grupo, no es mi barrio. O sea, supongo que tendrán sus códigos. No me puedo meter y pedirle, tipo, hola, sí, yo soy nadie, dame un tambor o puedo bailar. Entonces mi primera entrada fue como de contemplar, de observar, de estar en la vereda y disfrutar, hasta que me llamó alguien para bailar, que era Pantera. Y no nos conocíamos, fue como muy fuerte. Fue como un llamado, ahí un encuentro como de almas, y él estaba bailando su danza muy particular, que creo que solo él baila de esa manera. Estaba ahí y yo lo miraba y me encantaba. Y en un momento me hizo así, me llamó, y entré y sentí como que estaba como con mi gemelo, porque los cuerpos son bastante parecidos, hasta la pigmentación, largos, mestizos, no sé cuál. Y la primera danza candombera ahí fue con él en el 2009, creo, 2008. Y él estaba bailando obviamente adelante. A veces baila atrás él también, porque dice que antiguamente se bailaba atrás. Y estuvo buenísimo, porque fue una danza muy, muy libre, no era el pasito de candombe, era liberar la danza que surgía de ese encuentro mismo. Ahí. Estuvo re lindo ese momento, me acuerdo. Sí, estuvo re bueno. Y ahí, en este momento, me sentí como invitada, ahí sentí que él de alguna manera me habilitó el poder como bailar en la calle con los afro-uruguayos, porque fue uno de ellos que me invitaron, como que me abrió.
Porque también después, en otra oportunidad, como ya me sentía como invitada, un poquito más parte de a poquito, cuando escuchaba los tambores iba y estaba primero en la vereda y cuando sentía, me llamaba la música, entraba y metía adelante, pero también he recibido codazo, ¿no? De las bailarinas, ¿no? De las de Ancina, las puras, las duras, y ahí dije, bueno, está capaz que bailo atrás. Entonces. Tengo tu mano. Con respecto a eso, como eso, si en algún momento viviste discriminación por ser inmigrante dentro del candombe. Sí, yo creo que esos momentos sí, como que fueron una forma de decir, sí, discriminación puede ser. No sé si es discriminación. Es como, yo lo que sentí, lo entendí después, me pareció violenta la forma, pero entendí también de alguna manera un mensaje que fue de, espera un poquito, ¿no? Si todavía no sos parte de la familia, ¿no? No es que entras y te metes así. Entonces no sé si fue, yo creo que, no sé si discriminación, siempre me remarcaron y creo que toda la vida me lo van a remarcar, más allá que ahora soy ciudadana uruguaya, que no soy de acá, ¿no? Siempre soy la francesa que baila candombe, o la francesa que toca, o la francesa que, ¿no? Como que siempre me remarcan esa parte de la identidad. Hasta el sol de hoy te lo vienen remarcando eso. Sí, pero no me lo tomo como una, no me lo tomo como una discriminación, me lo tomo como que claro, es mi identidad y tampoco me quiero hacer pasar por uruguaya y también tengo claro y respeto que es la cultura de ellos también, ¿no? Y que yo me puedo apropiar, puedo ser parte, puedo estudiar, puedo participar, pero de alguna manera no siento que es mía esa cultura. Siento que fue iniciada y estoy súper agradecida como a otras cosas, ¿no? Otras danzas, pero le tengo como ese respeto también, ¿no? Entonces no hablaría de discriminación. Creo que hay una apropiación del colectivo negro, claramente. Eso nuestro, no toques, ¿no? Y a veces he escuchado, he visto la discriminación, pero no fue hacia mí, porque el hecho de ser negra también facilita mi integración. No es lo mismo que yo llegué, por ejemplo, a la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya, siempre me abrieron las puertas, participé en unos 3 de diciembre en los escenarios. Y creo que al ser negra facilita en realidad. Si no fuera negra, capaz que yo creo que la discriminación va más en ese sentido a veces de esas blanquitas que bailan afro. Eso lo he escuchado, por ejemplo, ¿no? De mujeres afrodescendientes, candomberas. He escuchado discursos así que para mí sí es sumamente racista y discriminatorio. Y no entiendo dónde está el quiebre ahí tampoco, cuál es el problema en realidad. En compartir tu legado, ¿no? Con otros. Eso nunca me hicieron mucho y aparte no apoyo tampoco ese pensamiento. Si un inmigrante llega recién y te pregunta sobre el candombe, ¿vos qué le dirías? Si me pregunta qué es, Sí. yo le diría que es la herencia africana en el Uruguay. Es el legado de los africanos deportados, esclavizados acá. Y es como la resignificación de la cultura de ellos ahí en las Américas. Diría algo así. Y un poco en esto lo que trajiste antes, que sería práctica cultural y apropiación, digamos, cultural, ¿qué diferencia crees que hay en esta cuestión también de ser migrante, de estar haciendo una práctica que no es propia? O sea, ¿cuál es el límite entre práctica y apropiación? Sí, esa pregunta siempre me la hago y no sé si la resolví todavía. Me aburro, mamá. Anda a ver si no hay un gato allá atrás. Que aparezca ella también, Es me así, encanta. es la vida. Me encanta. Repetí aparte porque me desconcentré con ella lo que vi. ¿Qué diferencias crees que hay entre práctica cultural y apropiación cultural? Es buena merece reflexión la pregunta.
Claro, por ejemplo, ¿y por allá? Por ejemplo, a mí me han propuesto dar talleres de danza, ¿no? De candombe, por ejemplo. Yo sentí que es algo que al hacerlo me estaba apropiando de algo que no sentía mío, por ejemplo. Pero sí, mañana escucho tambores allá y los de la ruta, voy y bailo atrás. ¿No? Como yo creo que hay algo que va en la transmisión, un poco ahí, y no me siento apropiada para poder transmitir como algo, por ejemplo. Pero me lo cuestiono y es muy personal, ¿no? Porque, por ejemplo, he ido a talleres tuyos que me sentí muy cómoda y no me generaba ningún conflicto que guíe a una persona que no sea ni negra ni uruguaya, no sé cuál, porque sentía que lo hacía de un lugar propio y auténtico. Pero en mi camino, en mi historia, no creo que no me terminé de apropiar de esa cultura. Como siento que me he iniciado, me he acercado, he practicado, pero no termino de sentir que es algo como tan mío. Y más, cuando tocan, yo bailo otra cosa, siento que bailo otra cosa, que no bailo candombe. Claro, y cuando tocas, porque hay Ahí registros. pasa otra cosa, me parece, en el ¿Y toque. qué te pasa ahí en el toque? Yo creo que en el toque como que es algo... bueno, en la danza puede pasar también, pero en el toque es como si baja como... hay algo que es más religioso y sagrado, como si baja el santo un poco, no sé. Hay algo que... En el toque, dices tú. Sí. En el toque creo que me pasan otras cosas. Hay una energía que viene desde otro lugar, que a veces en la danza pasa, pero no siempre. Capaz que me siento más apropiada en el toque porque empecé por ahí. A los 15 ya estábamos ahí estudiando la música, no sé cuál. La danza llegó después. Bailaba como se me antojaba. Hasta que observé, vi que era así, que algunas hacían así, algunas hacían así. La danza como que fue llegando acá también, observando a las mujeres en la calle como bailaban. Cuando la música fue como un estudio desde allá, con músicos de allá, con uruguayos de allá, con músicos de acá. Siento que profundicé más el tema de la musicalidad casi. ¿Y cómo fue tu transición? Digo, porque seguís tocando o te dedicaste más a la danza. ¿Cómo fue esa transición de decir, vos venías tocando tal vez más por lo que nos contabas y después dijiste, bueno, ahora bailo? Sí. Creo que fue en algún momento que en el grupo que estábamos eran todos varones y éramos tres mujeres. Todas tocaba mi hermana y otra amiga. Y faltaban personas para bailar. Y como un poco es el pensar, puede ser patriarcal, que bueno, si hay tres mujeres que bailen. Y nosotros vamos a seguir tocando. Fue un poco así, ¿no? Y como igual yo estaba en el mundo de la danza ya, como que venía estudiando, tomando clases, no sé cuál. Me gustaba la idea de bailar, pero sinceramente no tenía idea de cómo se bailaba eso. Entonces ahí, por ser mujer, y que éramos tres mujeres, y que te digo, las mujeres bailan, nos sobrestocan un poco, el pensar, ¿no? Que no apoyo. Para mí todos hacemos de todo. Exactamente. Y ahí me puse a bailar como se me antojaba y me molestaba un poquito igual de hacerlo así. Porque ahí me sentía un poco, no en falta de respeto, porque lo hacía con todo el amor y respeto, pero sentía que estaba haciendo algo sin saber bien cómo era. Hasta que en un momento apareció una bailarina uruguaya en París y se arrimó al grupo. ¿Te acuerdas del nombre de ella? Sí, Bárbara Perras se llama. Y ahora ella está en Francia. Se quedó, está estudiando danza, antropología de la danza y todo eso en la facultad. Y ella cuando llegó fue un clic porque ella nos enseñó a bailar candombe. Y era uruguaya, y para mí que era uruguaya era siempre como algo muy referencial. No era negra, para mí eso no importaba, pero que era uruguaya, bailarina, y que venía de esa cultura, que ella ya había participado en el desfile de llamada y no sé qué. Y con ella como que empecé a aprender. Y después eran nosotras las bailarinas. Éramos nosotras dos siempre. Ahora que estamos más así como en el rubro de la danza,
si considerás que la danza candombe tiene alguna limitación en relación al cuerpo que la ejecuta, en edad, sexo, piel, contextura. Tanto me cansa. No, creo que no. Mami, que peor tanto me cansa. Sí, pero allá también. ¿Cómo percibís la corporalidad femenina en las prácticas de la danza candombe dentro del ambiente de comparsa? Ah, bien, bien, bien. Fue bueno contextualizar porque la comparsa es un mundo. Y aparte no soy muy comparsera yo, creo. ¿Por alguna razón? Sí, como me ha molestado y por eso tuve la suerte de poder estar en una danza más libre. Me ha molestado como esa imposición de que hay que bailar en bolas, por ejemplo. Me ha molestado eso. Que hay que desnudar los cuerpos tantos. Desde una estética que creo que aparte no nace de acá. Porque si miras los orígenes y si ves fotografías de otro momento, como sí, las rumberas y todo eso, pero que no se ven tanto los cuerpos. Entonces ahora siento que eso es muy clave en la estética del cuerpo de baile, por ejemplo, y me parece que no sé si le da más valor a la danza, la verdad. Entonces eso me parece que puede ser limitante. Y a veces hasta veo que hay cuerpos que no lucen en esos vestuarios así. Veo que podría repensarse un poco ese cuerpo, esa historia de exponer tanto el cuerpo de la mujer, que tiene que bailar con una tanga y plumas, que me parece una estética aparte que de otro lado, de Brasil, por ejemplo. Y en eso capaz que soy un poco tradicionalista y me gusta los vestuarios de rumbera, esas pollerines que el vestuario baila también, ¿no? Porque en un movimiento de cadera, una pollera de rumbera, el volado luce. Entonces el vestuario baila y al final, como el vestuario se limitó a muy poca tela, baila solo el cuerpo, que está buenísimo, pero me falta ese baile del vestuario. Una selga, qué bueno. Quiero que él decía. Limitaciones. A ver, repetime la pregunta. Sí. ¿Cómo percibís la corporalidad femenina en las prácticas de la danza candombe dentro del ambiente de comparsa? Está. Y después lo que veo también es que hay muchas formas, ¿no? Hay muchas formas de bailar y eso me parece muy válido en realidad, esa diversidad. Que si bien la batea parece muy un ejército, ¿no? Que van muy como así, muy al compás, muy ordenaditos. En la danza a veces se ve una diversidad, por ejemplo, de brazos, que me parece interesante, que no tiene por qué ir todos los brazos iguales. Entonces, como que ahí me parece que, digamos, de la cadera hacia arriba es buena esa libertad. Después a veces me choca un poco los pies. Cuando observo como una de las limitaciones puede ser que las bailarinas no terminan de entender la musicalidad, ¿no? Como que habría que trabajar, las bailarinas tendrían que tocar también en realidad para poder bailar bien, porque no entienden dónde está en el tiempo, no entienden dónde está el síncope del chico, y entonces como que a veces observar la danza está muy al aire, no hay tierra, por ejemplo, ¿no? Me parece que estaría bueno que no sea tan fragmentado en realidad. Están los que bailan, están los que tocan. Y por eso agradezco mi camino que fue de tocar, aprender a tocar y después bailar, porque me permitió entender el tiempo en los pies, por ejemplo, yo no sé. Parece que la danza tendría que estar más en contacto con la música desde también el estudio de la propia música, ¿no? Porque si no, ¿sobre qué estás bailando? No conoces el ritmo, no sabes percibir los tres tambores. Entonces se refleja después cuando observas. Y me parece que una limitación de la bailarina es no manejar la música, no saber la música, no conocer la música.
Y quiero hacerte muchas preguntas. Con respecto a esto de que vos hablas también de los brazos y bueno, como en esta diferencia por ahí de lo que es desfile de llamada y una salida barrial, ¿qué diferenciación vos notás ahí? ¿Qué, no? Como que... ¿Cómo lo vives eso? ¿Cómo lo vivo? Y yo creo que en la calle, en el desfile variar está realmente la expresión del ser, la libertad en la danza, ¿no? Hablo de la danza. Ahí me gusta lo que sucede. Me gusta lo que sucede porque siento que la gente está totalmente como entregada al momento, ¿no? Y no tiene mucho código al final. Y no va a haber tampoco va a haber juicio de, mira, está como baila, no sabe bailar. Porque cuando es en el barrio, si vino una amiga, una vecina, solo encontrarnos ahí es una fiesta, nos ponemos a bailar. Entonces ahí no importa ni la técnica, ni el paso, ni el ritmo. Es como un goce, un disfrute. En el desfile de llamada o en la comparsa, el tema que estemos concursando, que haya que competir, le cambia todo. Le puede sacar hasta el placer a algunas personas, ¿no? Y ahí está, la lectura es otra, ¿no? Es, yo qué sé, el diseño en el espacio, si ese cuerpo de baile está ocupando bien el espacio, la coreografía, que aparte más, para mí la coreografía no existe en el candombe. Eso lo inventa para mí, tampoco soy especialista. O sea, esto viene con el hecho que hay que concursar y entonces, ¿dónde va el puntuaje? Bueno, el pasito. Pero para mí eso, de alguna manera, eso un poco va destrozando un poco el origen de la danza o la expresividad o la libertad o todo lo que uno puede expresar bailando. En eso que hay que codificar, hay que hacer secuencia, coreografía, se pierde el goce y la expresividad también. Me gustaría a veces que sea mucho más libre las danzas hasta de las llamadas, pero no puede ser porque hay que concursar, entonces hay que hacer el pasito, la coreografía, el break, el corte, que los odio, los cortes, porque para mí eso tampoco es candombe, el corte es brasilero, el candombe no tiene cortes. Claro, y tiene que haber categorías, ¿no? También para poder evaluar. Por eso. Y yo realmente como que no soy anti-llamadas. He bailado en unas cuantas, igual fuera de concurso con el mundo afro. Pero me parece que al final el concurso ese viene a desnaturalizar la esencia, ¿no? De lo que es la cultura del candombe. Imponiendo eso, ¿no? Códigos para poner números, notas y se pierde la esencia. Porque hay el que tiene más plumas, el que tiene, ¿no? El que muestra más culo, y perdemos la esencia, la tradición. Lástima. Y en esto que vos hablabas un poco, ¿no? De la relación danza-música, ¿cómo percibís esa relación de cuerpo y música en las manifestaciones afro de tu país de origen y en el candombe? Bien distinto. Porque en el candombe hay algo que me falta y que me falta en las llamadas, pero no me falta cuando estoy en el barrio, porque en el barrio muchas veces termina que hacen un círculo y entramos a bailar y ahí yo puedo bailar contigo, te puedo agitar, me puedo quedar, escuché tu piano, me gustó, me quedo ahí marcando, mi mamá vieja, mi raíz, no sé cuál. Pero en el desfile de llamada están cortados los cuerpos. Hasta que más, si vos, según el puesto donde bailas, a veces ni escuchas tu tambor, escuchas los que están adelante. Entonces, comunicación, tambor, música, cero. En un desfile llamada, es una lástima. Salvo si sos vedette y bailas pegada a los tambores, o si sos personaje típico y te pusieron en el lugar que corresponde, que es ahí. Entonces, ahí me parece que se pierde, y capaz que a veces por eso, capaz que a veces por eso las bailarinas ni bailan al compás porque no escuchan los tambores, están muy lejos. En Senegal, por ejemplo,
cuando hay fiestas y de lo que sea, no sé, que nació alguien, murió alguien, un casamiento, cualquier evento importante de la vida, hay sabar, hay furor, que es una fiesta en círculo así, y la comunicación es directa así. Y el percusionista está dentro del círculo, bueno, en Guinea también, o sea, en todo África del Oeste, Congo, no sé por qué no hay, pero hay una comunicación directa entre el tambor y los pies del bailarín o de la bailarina, y entonces se agitan uno a otro. Entonces me parece que en el candombe me cuesta un poco sentir esa parte en un desfile, porque es frontal también, no es circular el encuentro. En el círculo hay mucho más interacción para mí que en un desfile frontal, ¿no? Como baile, yo estoy pensando, las bailarinas en su viaje, cada una en su viaje. Está todo el viaje con el público también. En este momento te olvidas un poco la música porque tenés que tener que agitarte, agitan, estás ofreciendo un show al pueblo. O sea, ya es un capítulo aparte, me parece, igual el desfile de llamadas. Porque el candombe no son las llamadas tampoco, ¿no? Es mucho más. Y hay gente que se quedó en el carnavalesco, ¿no? Para mí, otro referente para mí es Ortuño. Sergio Ortuño para mí es una persona muy importante en mi trayectoria candombera. Porque, nada, primero cuando vinieron en París nosotros estábamos locos por tocar el tambor, pero de alguna manera nunca habíamos llegado a la raíz. Y cuando ellos llegaron a París, que estaba él, Carlito Silva y el mudo que quedó en Barcelona, el hermano de Manuel García, de Ancina, bien de Ancina, cuando nos encontramos con ellos fue como, wow, pero ellos son la raíz. Y eso te estoy hablando de hace... Ya van a ser como 16, 17 años que nos conocemos hace rato, ¿no? Y que estamos trabajando juntos. Y también ahí me encontré con una visión muy purista, muy tradicionalista, muy radical, muy black power, que me llamó mucho también, ¿no? Me llamó mucho, dijo, vos que son activistas negros y ellos esa cultura la llevan a pecho para decir, nuestro legado, nuestro aporte es importantísimo. Y vamos a pelearla y vamos a tirar proyectos todo para visibilizarnos, ¿no? Y para mí eso ha sido muy importante hasta el día de hoy, como son personas como que muy referentes para mí. El Sergio Ortuño, es una persona muy referente en el pensamiento y también en el toque, ¿no? Porque por lo que es la musicalidad de Ancina, bueno, ahora se fue Oviedo, que es otro, ¿no? Grande, que no lo conocí muy en detalle como Sergio, pero esas personas me parece que es importante que sigan como activando proyectos, pero también con una visión renovada un poco, ¿no? Como que más abierto, cae más abierto. Capaz que ya se dieron cuenta que para defender la raíz y la tradición no pasaba por un encierre, ¿no? Había que como abrirse también a la gente que se están interesando, a la gente que están investigando. Entonces están haciendo videos, proyectos así, yo qué sé, proyectos inclusivos que están integrando a artistas de la diáspora, por ejemplo, ahora La Reminiscencia, que es un proyecto que hay artistas de la diáspora, que congoleses, cubanos, pero todos que viven acá y todos que tienen mucho vínculo con el candombe también. ¿Cómo es ese proyecto de Reminiscencia se llama. Y él ahí lo que quiere rescatar, lo dice exactamente así, y lo entiende él, y después cada uno entiende cómo. Él dice que quiere rescatar lo afroespiritual, que está en cada uno de los integrantes del grupo. Entonces nada, como para un congolés que vive en Uruguay, ¿qué es lo afroespiritual? Para yo que soy francesa, criado por una madre francesa blanca, de cultura europea, pero con un padre negro africano, senegalés, que es para mí como revivo mi espiritualidad negra acá en Uruguay. Es súper interesante el planteo que pasa. Y ahí eso va a estar atravesado a través de la danza y la música, ¿no? Que está él armando la música y nosotros vamos a tener que componer algo y va a ser un videíto de eso. Entonces él tiene esa ansiedad.
Quería preguntarte, en esta representación de los personajes típicos del candombe, como si hay alguno en particular que te llama la atención o si te sentís, te sentís identificada o qué te pasa con ese tipo de representaciones. Está buena también esa pregunta. Sí, eso es la esencia, ¿no? Es la esencia de la danza del candombe y es solo que también yo creo que cada bailarina tendría que haber talleres en las comparsas para la música, los personajes típicos, más allá que vos vas a bailar una candombera, tendría que saber esto porque la ancestralidad está ahí en los personajes típicos. Y bueno, como mujer, como madre, como esta mujer como senegalesa, franco-senegalesa, me llama mucho la mamá vieja, creo. Y la he bailado mucho y no sé por qué, es divertido, la he bailado mucho de joven, la he bailado mucho allá en Francia, porque nosotros cuando íbamos a hacer pequeñas actuaciones y que éramos pocos, porque a veces no pagaban y había poca plata, entonces había que definir, era siempre una cuerda, una mamá vieja, un gramillero, porque si teníamos que rescatar lo esencial, para nosotros era eso. Entonces está ahí, me fue como... conectando un poco con ese personaje, ¿no? De la mamá vieja. Embarazadísima la bailé y creo que fue cuando más la sentí, porque es cuando más sentí la tierra, ¿no? El piano, el apoyo a la tierra, porque tenía mucho más peso y podía bailar mucho más a tierra, porque yo creo que mi danza es muy aérea, como soy muy del aire, entonces mi candombe también es muy ahí arriba y que cuando estaba con más peso, como llegaba más a la tierra y la sentía más su cuerpo, sus años, su labor, ¿no? Como la matriarche, no sé cómo es en español, como claro, esa reina también, ¿no? Como que toda esa trascendencia, como esa realeza que yo le asocio, ¿no? A ellos en la coronación de los reyes Congo y todo eso. Entonces, como para mí ella tiene esas dos facetas, ¿no? Esa realeza, ese carácter como muy noble y a la vez esa ancestralidad que es como la madre de todos nosotros, como la Yemanjá un poco, ¿no? La que, no sé, la que más me llama. Y después a través de los años que dejé de desfilar, pero iba a ver los desfiles, entonces ahí es distinto tu sentir también, porque son tus ojos ahí, ya no es tu cuerpo, que es lo que más vibra, ¿qué es lo que más llama a tus ojos? Me han llamado mucho la atención los escoberos en los últimos años. Me parece importantísimo el trabajo, como el lugar energético, ¿no? Que desempeña y que creo que eso también es algo que hay que contar y explicar, ¿no? ¿Por qué hay un escobero? ¿Por qué hay alguien que viene ahí a abrir, a limpiar los caminos para que después pase, ¿no? Toda esa memoria ahí por la calle? No es solo destreza, ¿no? Porque la mayoría de la gente lo que observa es que está tremenda destreza, ¿no? Mira que tira y hace 3 vueltas. Pero en realidad, claro, es uno que vino a limpiar ahí, ¿no? A limpiar su propio cuerpo y los caminos y las banderas también, a limpiar para abrir. Entonces me parece que es como el inicio del camino de la memoria, es el escobero, ¿no? El que limpia para que podamos pasar todos ahí con esa memoria, esa historia. Te voy a hacer un enganchado ahí con lo que estás diciendo un poco. Si yo te digo candombe cultura o candombe espiritualidad, ¿a vos qué te viene con esto? Y creo que no se puede desconectar. Creo que son las dos cosas, ¿no? Yo creo que es una identidad que es cultural y que para la mayoría la mayoría no, pero para muchos de sus cultores, pero capaz que vamos a hablar de los referentes, en este caso, está, pero muy asociado a lo religioso, ¿no? A la religiosidad. Me parece que no se puede disociar mucho. Capaz que para el pueblo es cultura. Yo creo que es cultura popular. Después para el iniciado, para el referente o para una persona que investiga, capaz como ustedes, o para una persona que ya está
moviendo el arte desde un lugar también espiritual, o que está buscando la línea espiritual en el arte. El candombe también es como religión, es religiosidad, ¿no? Si no, como que el escobero, ¿qué vino a hacer? Que vino a limpiar, a abrir. Yo creo que sí, es espiritual también, como no se puede disociar. Y haciendo así como un paralelismo entre París y Uruguay, ¿no? ¿Qué lugares qué lugar considerás que tiene dentro de la sociedad uruguaya o dentro de la sociedad parisina, digamos, las manifestaciones culturales afro, y en dónde te encontrás con ellas? Si es accesible, si no. Sí, yo creo que el Uruguay se quedó un poco en el candombe, ¿no? Y que a veces le vendría bien un poco abrirse hasta a los propios percusionistas para enriquecerse a ellos mismos como persona y como artistas, y para enriquecer sus toques, su música, todo. Le vendría bien un poco abrirse a otros toques, de última la misma matriz africana, ¿no? Porque siento como una limitación, un poco puede tener que ver con el tamaño del país, que es un país chico, puede tener que ver con la historia del país también, no sé bien por dónde va, pero a veces siento que no hay mucha apertura, ¿no? Mañana, yo qué sé, yo por ejemplo estoy trabajando mucho la simbología de Orisha, mañana quiero dar un taller y no tengo quien me pueda tocar como para Ushum o para Shongo, porque lo único que saben tocar es candombe, tacata, 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 y nada, no hay, y aparte también me choca también, porque justamente si el candombe es religión, y si de religión estamos hablando de religiones afro, y entonces estamos ocultando a los orisha cuando tocamos, que llama Oya, y ¿cómo no vas a estar iniciado a esos toques también? Entonces creo que en Francia, por ejemplo, también por el tamaño del país y por su historia, que fue un país colonizador, entonces hay muchos inmigrantes que regresaron, muchos africanos. Yo creo que ahí la manifestación cultural de matriz africana es mucho más amplia, como capaz que puede pasar en Buenos Aires, que también hay muchos migrantes africanos, y entonces no sé, en París hay una escuela de danzas africanas, en plural. Y vos vas a hacer una formación de danzas africanas y vas a aprender danza de Congo, danza de Guinea, danza de Malí, danza de Costa de Marfil, danza de Camerún. Ya en la formación mismo, ¿no? Yo en París hice un profesor de danza afroamericana, acá no existe, ¿no? O sea, tampoco fue por universidad, ojo, ¿no? No llegamos ahí. Creo que está así, creo que en Europa, por historias de migración y de colonización y descolonización, la propuesta es mayor de evento cultural como referido a lo afro, a la matriz africana. Y a lo africano también, porque acá no se dice afro, se dice africano o afroamericano. Y acá se dice afro y no sé bien qué contiene el afro, ¿no? Y bueno, tengo una última pregunta, no sé si consideras que en la actualidad el candombe es resistencia, y por qué. Sí, es resistencia, sí. ¿Y por qué? Yo creo que es resistencia, y siempre lo va a hacer para el que lo vive de ese lugar, ¿no? Para el que entiende de dónde viene. Ya creo la base, ¿no? Y creo que dentro de quien se arrime a los tambores a tocar, a curtir o a bailar o a curtir nomás, están los que se interesan y saben un poco de dónde viene, muy básicamente, no en detalle, ¿no? Y hay otros que no les importa y sin juicio no es grave, ¿no? Que vienen a disfrutar nomás. Yo creo que para quien sabe dónde viene siempre va a ser resistencia, ¿no? Porque resistencia cultural, como seguir manifestando esa identidad acá, y en tiempo de pandemia creo que es doblemente como resistencia, porque nos están diciendo de no juntarnos, de no juntarnos, básicamente, ¿no? Por miedo, qué sé yo, no sé cuál, por riesgo. Pero también de alguna manera nos están diciendo de no resistir más, entonces, ¿no? De no manifestarnos más, de no hacer más cultura comunitaria, callejera, urbana y qué sé yo. Entonces me parece que ahora es resistencia desde ese lugar también, ¿no? De que sí, obviamente vamos a seguir juntándonos,
con tapaboca, cosas, o si aparecen no los ponemos, y si nos tenemos que ir nos disolvemos. Pero creo que justamente hoy más que nunca hay que seguir porque no puede parar la cultura, en realidad. Básicamente, sí, como es muy parte de lo que somos como sociedad. Si no hay cultura, no hay sociedad. Entonces, creo que en esos tiempos de cuarentena es más que nunca resistencia el candombe. Sí, yo te quería hacer una última pregunta un poco en relación a eso y es el tema del racismo. Eh, ¿cómo se vive el racismo allá en tu país de origen y cómo percibes tú el racismo acá en Uruguay? Acá en Uruguay. Si hay diferencias, si hay similitudes, Sí. ¿cómo lo has percibido tú? Sí. Bueno, es una buena pregunta también. Es una buena pregunta como la comparación, ¿no? De las vivencias entre las dos tierras. Sí, creo que en ambos lugares hay racismo, obviamente, y se manifiesta de formas distintas por un motivo básico que, volviendo a lo mismo, por procesos históricos distintos también, ¿no? En Francia, por ejemplo, que es como mi país de origen, es tan importante la mixtura que está integrado el otro que es de otro color, que viene de otro país. O sea, en Francia tenemos todos claro que somos todos hijos de inmigrantes, ¿no? O sea, pues algunos franceses desde muchas generaciones, pero la mayoría ya somos mestizos, porque es un país de inmigración, entonces como que es muy rara la posibilidad que en tu familia no haya alguien que venga de otro continente, otro país. Entonces ahí no le da mucho lugar al racismo. Yo no le he percibido tanto el racismo por la nación que somos multicultural. Igual hay racismo, obviamente, ¿no? Pero personalmente yo no lo he vivido, por ejemplo, allá. Nunca sufrí de racismo en Francia. Cuando viví en España, ahí sí, lo sentí mucho más fuerte, porque tienen otro proceso histórico, ¿no? Y ahí hay un odio al árabe que es intenso, a los moros, los llaman los moros, y es intenso el racismo ahí. Pero creo que muchas veces tiene que ver con un proceso histórico el racismo. Porque a España le cuesta asumir, por ejemplo, que durante 8 siglos fueron colonizados por árabes y que la cultura de ella es árabo-española, ¿no? Hay una cosa de la pureza y la sangre, el mito del hidalgo y no sé cuál en la cultura española que le cuesta asumir esa mixtura, ¿no? Que en algún momento el al-andaluz era la mezcla, ¿no? Entonces ahí hay una parte del proceso histórico que no está asumido y creo que el racismo es como una respuesta, ¿no? Es decir, no, nosotros somos españoles de raza y los morros fuera, ¿no? Así claramente. En Francia mucho más sutil porque siempre hubo inmigración y porque, te digo, y todos somos hijos de Malí, de Senegal, de Guinea, de China, de Portugal, no sé cuál. Entonces no le da mucho lugar. Hasta políticos que fueran medio duros también era hijo de inmigrantes. Sarkozy es hijo de polaco. Entonces, ¿desde qué lugar se apoya para poder querer echar a un extranjero si él es hijo de extranjero? Entonces, está esa mixtura. Acá en Uruguay lo siento un poquito más por el tema que, si bien es tema de inmigración, de todas las que sabemos, de los italianos, no sé cuál, no hay tanta inmigración a la vez. Entonces, no hay tanto como conocimiento de las culturas diversas otras. Y yo creo que eso lo fomenta un poco también el racismo. Es desde un lugar de ignorancia, desde un lugar de curiosidad, pero un poco que no es muy sana a veces. En lo personal lo he vivido. Por ejemplo, yo soy docente, soy lingüista y trabajo en un lugar que soy la única negra docente. Alianza Francesa en Montevideo, que es un lugar muy chic. Y la primera vez que entré ahí para trabajar me había puesto un turbante. Para mí era el top de la elegancia, pero elegancia africana, ¿no? Me había puesto tremenda turbante, no sé cuál. Y cuando llegué me acuerdo del guardia, me dijo,
se me arrimó y para preguntarme quién era y qué venía a hacer, y yo le dije, yo soy docente y vengo a trabajar. Y para mí fue como algo medio, ¿no? Como no se reconoció que una persona negra podía ser docente en ese instituto de lengua francesa, por ejemplo. Y más, soy francesa, le dije después. Soy docente, soy lingüista y soy francesa. Y negra, ¿no? Claro. Entonces, esas cosas, ¿no? Un poco lo que se asocia a los negros, ahí sí se siente, ¿no? Como que siempre un poco está asociado a lo subalterno, ¿no? No se imagina un poco que pueda haber negros universitarios, políticos, ministros, cuando los hay en realidad, ¿no? Ya los hay. Y como yo soy como también, o sea, estoy en la danza, pero también soy intelectual porque soy docente y también, por momentos investigo también el idioma, como que lo recibo en el ambiente institucional a veces un poquito. También. Por ahí. Y sí, no, después en la cotidianeidad, bueno, personalmente no, pero hubo miles de situaciones, ¿no? Donde se ha manifestado. Bueno, gracias, Joa. ¿Tá?